Política Macroeconómica Internacional, presentado por Luz Helena Guerrero, Julio César Pantoja, Luis Germán Rubio y Daniel Tobón. Ante las fronteras nacionales correspondían a los límites geográficos y políticos, ahora la actividad económica y el comercio internacional actúan como lazo principal entre las naciones autónomas. Ahora la economía global permite el intercambio, la producción y el financiamiento que se hallan organizados y articulados en todo Estado. Se observa una desigualdad donde estos se adaptan a las fuerzas económicas internacionales y donde las economías nacionales se desligan de los procesos sociales bajo la ley donde el más apto puede sobrevivir. En este contexto, las finanzas y el comercio internacional han desarrollado un mayor multilateralismo de la política económica, ligando a los gobiernos de los países a organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El desarrollo de esas instituciones financieras fue por la crisis de endeudamiento de principios del decenio de los 80. Los Estados Unidos, junto al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, encabezaron una coalición compleja de los principales intereses acreedores procedentes principalmente del Grupo de los Siete. Sistemas monetarios. En las sociedades poco dinámicas y socialmente conservadoras, precios, salarios y dinero acostumbran a ser determinados por tradición y evolucionan muy lentamente a través del trueque monetario y conservan su utilidad a lo largo del tiempo. Pero en las sociedades más abiertas se desarrolla un mercado más dinámico. Precios, salarios y dinero pueden llegar a establecerse libremente variando y fluctuando de manera continua de acuerdo con los factores como la guerra o paz, escasez o abundancia, dificultades o facilidades de transporte, almacenamiento, etc. Es así como la realidad mercantil llega a ser tan rica y compleja que el trueque monetario se hace a su vez insuficiente, y es necesario encontrar nuevas modalidades de intercambio que permitan transacciones más rápidas y cómodas, más ágiles, y nacen así los sistemas monetarios. Elementos de los sistemas monetarios. Los principales elementos de un sistema monetario dentro de un mercado poco desarrollado son los agentes de mercado, quienes intercambian mercancías concretas en el marco de un mercado dado. Sin este elemento no se puede hablar de sistemas monetarios. Las unidades monetarias, que cuantifican con exactitud el valor de cambio de cada una de todas las mercancías concretas intercambiadas en el mercado dado. Los valores mercantiles, precios, salarios y dinero, que son entidades mixtas resultantes de la comparación entre las mercancías concretas y las unidades monetarias abstractas. En las sociedades mercantilmente más dinámicas aparece un nuevo elemento, los instrumentos monetarios, que sirven para facilitar un nuevo tipo de transacción y al mismo tiempo para documentar con precisión todas y cada una de las transacciones efectuadas. Funciones mercantiles y sociales de un sistema monetario. Función métrica. Las unidades monetarias son unidades de medida convencionales abstractas para medir el valor de cambio de las mercancías concretas intercambiadas en el mercado. Función instrumental. El sistema monetario llega a ser el instrumento que dota al mercado de una mayor y mejor agilidad y permite dinamizar una economía. Función documentaria informativa. Deja constancia precisa y completa de cada uno de los actos mercantiles elementales realizados, convirtiéndose así en un instrumento muy eficaz de información sobre el mercado. Evolución histórica del Fondo Monetario Internacional (FMI). Nació en la conferencia de Bretton Woods, donde fue formulado su convenio constitutivo. Entró en vigor a finales de 1945 y comenzó a operar a mediados de 1946. Cuenta con 184 miembros en la actualidad. Sus tres funciones principales son supervisión, financiación, resolución de crisis, asistencia a países pobres y asistencia técnica. Estas funciones han evolucionado dada la globalización y dinámica de la economía mundial. ¿Cómo afecta la globalización a los mercados monetarios internacionales?
Se da una gran variación en los precios de las materias primas, en los tipos de cambios de las divisas en las que se denominan dichas materias primas, oscilaciones en el precio de la energía que se necesita para procesar las materias primas, cambios en el tipo de cambio de la propia moneda, si aumenta, reducirá su competitividad en el exterior, ocurriendo lo contrario si desciende. Cambios en las tasas de interés del país, que afecta el coste del endeudamiento y los ingresos por ventas, alteraciones en los tipos de interés de otros países, que afectan la competitividad y el comportamiento de las ventas. ¿Cómo se manifiesta el crecimiento, la crisis y la reforma en los países en vía de desarrollo? Primero, en la expansión de la democracia liberal. La búsqueda de la libertad y el pluralismo se expresa en lo económico, pero esta libertad económica llevada a un extremo y sin instituciones que resguarden el interés colectivo de la sociedad y el bien común lleva a profundas desigualdades, ya que mientras unos acumulan poder y otros riquezas, otros no tienen con qué satisfacer sus necesidades esenciales. Por otro lado, una libertad económica sin resguardo abre paso a todo tipo de corrupciones y al tráfico de productos como drogas y armas, lo que atenta contra la necesidad de la sociedad. Ejemplo de ello se vivencia todos los días en las noticias nacionales y los diferentes carruseles que se han venido desmantelando en el país. Segundo, dominio de las fuerzas de mercado. Tuvo su origen en los países industrializados en el Reino Unido y en los Estados Unidos y luego se extendió por todo el mundo. A nivel internacional, el auge de las fuerzas de mercado fortaleció considerablemente el poder de los inversionistas internacionales y de los países acreedores, así como el de las dos instituciones financieras más importantes, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Al mismo tiempo, debilitó la posición de los países que dependen fundamentalmente del capital extranjero y de la ayuda externa. También se han producido cambios profundos al interior de los países. Los propietarios del capital han ido cambiando o han adquirido mayor poder si ya lo tenían, en tanto que la clase trabajadora organizada lo ha perdido de una manera u otra, o ha ido cambiando. Otro efecto de la liberalización económica ha sido el desencadenamiento de una competencia feroz dado al interior de las naciones como entre ellas mismas. Ecuador y Perú, Argentina y Chile, situación que ha abatido los salarios y ha hecho que el aumento del desempleo y la pobreza. El Estado ha ido reduciendo constantemente los subsidios concedidos anteriormente a bienes básicos como alimento, educación, transporte y bienestar social. Tercerización de la economía. Este proceso tiene consecuencias tanto para los países industriales como para los países en desarrollo. En los países industriales, el aporte de la producción primaria a la agricultura y la minería se ubica al comienzo de la revolución industrial en cerca del 80%. Con el avance de la industrialización ha disminuido hasta alrededor del 2%, a pesar de que naturalmente la producción agrícola ha aumentado en forma considerable en términos absolutos. Paralelamente, el sector secundario, el de transformación de los productos primarios en mercancías elaboradas y semielaborados, aumentó cerca del 50% entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Desde entonces, esta proporción se ha ido reduciendo pese a la creciente producción industrial. Al mismo tiempo, el sector terciario, el de los servicios, ha incrementado su importancia y no solamente crece en términos absolutos, sino relativos, alcanzando hoy un volumen del 60 a 70%. En este sector terciario, los componentes principales son comercio mayorista y minorista, rama hotelera, gastronomía y transporte, almacenamiento y comunicaciones, sistema financiero, seguros, sector inmobiliario y servicios profesionales, servicios personales y sociales, y adicionalmente servicios públicos. Cuarto, integración de la economía en escala global. Junto con la expansión de la democracia liberal, la creciente del sistema económico de las fuerzas de mercado y la tercerización de la economía, se produce una integración acelerada de la economía mundial donde el aspecto más destacado es la movilidad del capital. El sistema computarizado de negocios hace girar enormes sumas de dinero por encima de las fronteras nacionales. El crecimiento de un mercado mundial de capitales y de servicios financieros escapa completamente al control de los gobiernos y de los bancos centrales.
Los actores predominantes de esta integración económica son las 37.000 matrices de empresas transnacionales con más de 200.000 filiales por todo el mundo que controlan casi el 75% de todo el comercio mundial de mercancías, productos manufacturados y servicios. Una tercera parte de este comercio se realiza al interior de las empresas, haciendo que sea muy difícil para los gobiernos y para los organismos de comercio internacional ejercer sobre ellas cualquier tipo de control. En estas circunstancias es menos probable que la liberación del comercio genere mercados libres y competitivos y en cambio es más probable que dé como resultado una competencia administrada. La integración de la economía mundial es muy positiva para aquellos países suficientemente poderosos para aprovechar las oportunidades que ofrece el crecimiento acelerado, pero funciona en detrimento de los países y regiones más débiles, los cuales frente a una competencia dura son vulnerables a la fuerza de capital. Dentro de este proceso de integración de la economía a escala mundial, lo más significativo ha sido, en los últimos 10 años, el crecimiento explosivo del sistema financiero internacional. Quinto, transformación de los sistemas de producción y de los mercados de trabajo. Las empresas más dinámicas en este mercado cada vez más integrado tienden a utilizar unidades de producción más pequeñas, más flexibles y autónomas, más especializadas en ciertas funciones específicas y subcontratar gran parte del trabajo que deben realizar con otras empresas. Para los trabajadores o empleados en el sector de alta tecnología, especialmente en los países industrializados, este cambio puede significar mejores condiciones de trabajo y de ingreso, pero también les permite a muchas empresas mayores renunciar a sus obligaciones sociales con su fuerza de trabajo, además de traspasarle el riesgo económico a empresas más pequeñas. Esta especialización flexible permite una respuesta más rápida a las condiciones cambiantes del mercado, pero también origina un ámbito extremadamente precario para muchas empresas subcontratadas y muchos de los trabajadores. Igualmente negativo es el hecho de que estos métodos de trabajo han debilitado la relación entre la expansión del producto y el crecimiento del empleo, dando como resultado un crecimiento sin o con escasa oferta de empleo. Por ello, aun cuando se pase de una situación de recesión a un periodo de gran crecimiento, la oferta de empleo puede no aumentar significativamente. Este ámbito más flexible de utilización de la mano de obra implica también una tendencia hacia el empleo a tiempo parcial e inseguro, tendencia que está aumentando aún en los países desarrollados. En Gran Bretaña, por ejemplo, el 20% del total de la población ahora ocupada trabaja a tiempo parcial, igual que en Francia, Alemania, Holanda, Luxemburgo y España. Muchos de estos nuevos empleos precarios están siendo ocupados por mujeres, quienes cada vez más desean o necesitan trabajar fuera del hogar. En los países industrializados, las mujeres constituyen actualmente entre el 40 y el 50% de la fuerza laboral y trabajan con más facilidad a tiempo parcial y por salarios inferiores. En Europa, el pago de las mujeres en empleos no agrícolas representa solamente entre el 70 y el 80% de lo que se paga a los hombres. En el Japón representa el 50%. Sexto, velocidad del cambio tecnológico. La fuerza propulsora de la mayoría de estos nuevos sistemas de producción se encuentra en un ritmo acelerado de progreso tecnológico. El progreso tecnológico en las telecomunicaciones ha dado por resultado la reducción significativa de sus costos. La tecnología de los computadores está transformando la velocidad y la índole de las comunicaciones con el uso de los robots industriales. En el sector manufacturero ha habido avances semejantes impulsados por los computadores. Por ejemplo, el transporte también se ha transformado, sobre todo en los viajes aéreos, con una reducción de más de un 60%.
Casi una cuarta parte de las exportaciones de manufactura a nivel internacional corresponden a las que ahora se envían por vía aérea. Estos hechos han tenido repercusiones económicas y sociales enormes, transformando las relaciones de trabajo, suprimiendo empleos en algunas partes y creando otros en otros lugares. Ahora, por ejemplo, muchas empresas pueden generar empleos en países lejanos sobre procesamiento de datos, empleos que son muy intensivos en el uso de la mano de obra y que es conveniente para ellas realizar donde su costo es inferior. El costo político. Aparentemente los procesos que se acaban de describir operan independientemente uno de otros y son parte de la marcha inevitable del progreso humano, pero en realidad son interdependientes y están conformados por fuerzas políticas poderosas las que determinan quiénes se benefician y quiénes se perjudican. De todas estas fuerzas, los principales beneficiarios han sido el gobierno de los Estados Unidos y los grandes capitalistas de ese país y del sistema internacional. La nueva estrategia económica de dicho gobierno se hizo sentir después de 1981, cuando se redujo los impuestos directos al ingreso, a los intereses y a las ganancias, transfiriendo más carga a los impuestos indirectos para atraer inversiones de capitales. Del mismo modo, cortó los gastos de previsión y los gastos sociales, privatizando las empresas públicas y tratando de que el gobierno funcionase más como una empresa privada orientada hacia el mercado, situación que desde entonces los Estados Unidos han imitado y van en detrimento de la economía. En el caso de América Latina, donde globalmente a comienzos de los años 90, el 39% de los hogares se ubicaban bajo la línea de pobreza y en ciertos países como Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala y Honduras se superaba ampliamente este porcentaje en términos de la población involucrada, los progresos de otros países para disminuir la pobreza se han hecho más limitados desde 1994, como es el caso de Argentina, Costa Rica y México. Los trabajadores latinoamericanos de bajos ingresos alcanzan a cubrir mensualmente con sus salarios solo el 51% de sus necesidades básicas, lo que explica la extensión de las protestas sociales que se han visto últimamente como en Venezuela, México, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Argentina. La mayoría de los niños viven en hogares de extrema pobreza y muchos son explotados. Más de la mitad de ellos no terminan sus estudios primarios y los que lo hacen tardan en promedio 10 años. Un porcentaje alto de los pobres sufren grados de desnutrición. A nivel mundial, el número de pobres aumenta en 25 millones cada año y actualmente la cuarta parte de la población mundial vive en la pobreza extrema. Colombia y la crisis financiera. La crisis financiera que vivió Estados Unidos impactó fuertemente a Colombia en su aspecto financiero por la amplia conexión que tiene el mercado colombiano con los mercados externos. Dentro de las consecuencias se puede enunciar encarecimiento del crédito para agentes privados y públicos, quienes generalmente recurren al financiamiento en dólares. Estímulo de grandes inversionistas para recomponer sus portafolios hacia activos de menor riesgo, hacia liquidez y en algunos casos hacia inversiones en dólares. Retiro de recursos invertidos en activos colombianos por parte de inversionistas externos para obtener dólares. Mayores costos para los empresarios, mayores precios en los productos importados y mayores precios de gasolina. Todo lo anterior puede frenar la baja de intereses por parte del Banco de la República. Otro impacto importante es el riesgo de un incremento en el desbalance externo, dado que la caída en los precios de las exportaciones tradicionales y el menor ritmo de crecimiento de las remesas pueden deteriorar el déficit en cuenta corriente, mientras que la menor disponibilidad de liquidez mundial puede moderar los flujos de inversión extranjera directa y la entrada de flujos por endeudamiento externo, lo cual reduce el superávit de la cuenta de capitales. Estos dos efectos finalmente se deben reflejar en un menor crecimiento económico. Con relación a la situación fiscal, las necesidades de endeudamiento externo importantes en medio de una crisis internacional y menor tributación por la desaceleración económica interna conducen a mayores necesidades de endeudamiento interno y presión de las tasas de interés local. Para terminar, las exportaciones no tradicionales se ven afectadas indirectamente por la caída de los ingresos petroleros, generación de problemas de crecimiento económico como se está viendo en Venezuela y en consecuencia disminuye la demanda de productos colombianos hacia otros países.
As conclusions, we can say that the International Monetary Fund is making a major effort to adapt to a changing economic reality, especially since the second half of the 1990s. Progress has been significant, but it must modify some elements of its internal organization to gain more legitimacy and must continue to reconsider some aspects: economic supervision to prevent crises, and economic programs with financial assistance in developing and emerging economies. In defense of the fund, it should be remembered that in any case it is the authority of each country who can do more to prevent their citizens from suffering the negative consequences of financial instability. In this sense, it is observed that countries are increasingly applying prudent economic policies, significantly reducing vulnerability to financial volatility. We can also conclude that in the next century we will be in a society where the richest 20% will suffice for itself. No more labor will be needed. A fifth of those seeking for employment will be enough to produce all the goods and perform all the services of high value that the world society can offer. These two-thirds of the population will thus actively participate in social life, income, and consumption in different countries. The rest will have to survive as the best way they can. The globalization of markets, search for competitiveness in these markets, is nowadays everywhere, leading to a decline in real wages, the dismantling of social protection systems, a huge increase of unemployment, and deterioration of working conditions. The more the work is taxed in large companies, the higher the share value and the salaries of executives get. This is unacceptable from the point of view of equity and the conditions of a democratic system such as the Colombian system. Este análisis presenta la opinión personal del grupo y ha nacido a partir de las lecturas realizadas al capítulo 11 del libro Economía Internacional, así como de las lecturas realizadas al Global Economic Prospect. Gracias.